sesiones de fe. Y esto surgió sesiones de fe porque un hermano en el cual estábamos orando en la mañana me dice: no, hoy tengo fisioterapia, hoy tengo rehabilitación. Y la verdad que cada vez que nosotros venimos acá a la casa del Señor es porque necesitamos ese tratamiento del Señor, esa rehabilitación, esa sesión de aliento y de fe para nuestro diario caminar, en donde nos fortalecemos, el compartir juntos, el vernos aquí cara a cara, el tener este contacto físico nos bendice tanto. Y la sesión de hoy que vamos a recibir es la sesión de ánimo. Ánimo, una palabra de ánimo. Y ánimo es todo lo contrario al miedo, a la timidez y a la cobardía. Hemos estado recibiendo desde comienzo de año palabras de alguna manera que han sido palabras que nos han confrontado con nuestra vida, con nuestra relación con el Señor, cómo nos estamos conduciendo, ¿no es cierto? Desde que comenzamos el año con Ezequiel, ahora Dios en casa, ver esas manchas en la pared, ver esas manchas en nuestro hogar, esas imperfecciones, que Dios ha estado revelándonos y mostrándonos verdaderamente cuál es nuestra situación. Y eso ha provocado incomodidad, ha provocado que muchas veces nos sintamos como diciendo: la verdad que me siento tan falto, pero el Señor es tan misericordioso que nos ha fortalecido, nos ha dicho: mira, tenés esta situación, pero no es para que te aflijas, no es para que te amargues, no es para que dejes de ir a la iglesia, sino todo lo contrario, es que el Señor está con procesos. Está con procesos en nuestra vida y todos estamos en diferentes procesos. Por eso esta sesión es una sesión de fe, una sesión de ánimo y de valor. Y la palabra, para que usted vaya buscando, se encuentra en el libro de Nehemías, capítulo 4. Allí vamos a ver una situación de una palabra que me ha ministrado en diferentes épocas, lo he compartido en otras oportunidades, pero es una palabra que vamos a aprender y vamos a tener las herramientas de cómo superar el desánimo. Porque justamente el desánimo es todo lo contrario cuando uno está animado, cuando uno está con todas las pilas. Y en los capítulos iniciales, para entrar un poquito en contexto, y yo le animo a que usted lea todo el libro de Nehemías porque no hay desperdicio. Vemos en el libro de Nehemías que fue un hombre que venía de una situación de esclavitud. Estaba sirviendo al rey, no especifica cómo él llegó a ser copero del rey, pero lo que sí sabemos claramente es de que el pueblo venía de una esclavitud de 70 años por Babilonia. Después el rey Ciro de Persia les permite volver a Israel y comenzar nuevamente a edificar los muros, a edificar el templo que había sido consumido, había sido destruido. Y Dios pone este querer y este hacer también, tocó el corazón de Nehemías para decir: che, mi ciudad está en ruinas. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? ¿Qué vamos a hacer con esta realidad? Y empezó a preguntar: che, ¿qué tan mal está las murallas? Y mirá, los reportes que le llegaron fueron realmente desalentadores. Todo le dice: las puertas de la ciudad están consumidas por el fuego, las murallas están destruidas. La verdad que no hay mucho para hacer. Y fíjense que es lo que primero que hizo Nehemías allí en el capítulo 1. Lo primero que hizo Nehemías fue orar ante esta situación de adversidad, ante esta situación de desesperanza, de desánimo y de angustia. Lo primero que hizo fue orar. Lo segundo fue ir ante el rey. Después de haber orado, el Señor le abrió puertas, Dios le dio provisión, le dio cartas de recomendación y también recursos para poder reconstruir
la ciudad. En el capítulo 2 de Nehemías vemos que Nehemías, cuando llega a esta ciudad, él comienza a evaluar los daños, comienza a ver la situación, de qué magnitud era, y dice que comenzó a dar una vuelta por la ciudad, a evaluar qué tan dañado estaba y qué es todo lo que tenían que hacer. Empieza a ver esta realidad, ¿no? Y la palabra que trae, y le dice a los que quedaban allí, le dicen: vamos a reconstruir esto. Acá es posible levantar estas murallas. Si bien están quemadas por el fuego, vamos a rescatar, me imagino, los palos de pinotea, esos que son bien firmes, ¿no es cierto? Vamos a reconstruir las piedras, las que están partidas las vamos a separar, pero acá hay posibilidades de reconstruir nuevamente esta ciudad. Y le dice: vamos, pongámonos las pilas. Y resulta de que el pueblo reaccionó a esa convocatoria y comenzaron a edificar. En el capítulo 3 dice que van con ánimo, construyendo, van animándose unos a otros. Y dice que él distribuye el trabajo por tribus, por familia, les encomienda la tarea y el trabajo que deben realizar. Y lo interesante de esto es que estaban animados. Yo supongo la pregunta: ¿cómo va tu orilla? ¿Cómo va la parte de tu muralla? ¿Todo bien? Y vos, pero perfecto. Necesitas una mano, necesitas mezcla, necesitas cemento, necesitas hierro. Y había ánimo, había alegría y había gozo. Pero fue hasta el capítulo 4 cuando llegamos que comenzó el desánimo y la oposición. Y es aquí donde vamos a enfocarnos un poquito hoy, que es en el capítulo 4, que es cuando viene justamente el desánimo. Viene acá las pruebas, las dificultades, la oposición. Y nosotros como pastores lo que queremos transmitirles es estas herramientas para que puedan seguir construyendo a pesar de la adversidad, a pesar de las noticias, a pesar de lo que puedan decirte. Nosotros estamos edificando un reino eterno. No estamos edificando un templo hecho por mano de hombre que un terremoto o cualquier circunstancia puede terminar con esa realidad, como lo había sido su templo, sus murallas, sus casas, todo devastado. Y la idea de esto es que todos podamos llegar a la meta. No solamente los líderes, no solamente los servidores, sino que todos, como cuerpo de Cristo, podamos ser parte de esa visión y de poder llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Es llegar a estar en la presencia de Dios. Allí es donde vamos a comprender y a entender todas las cosas que no podemos entender a veces, pero no importa, lo importante es permanecer en la obra, es permanecer y en la decisión de decir: voy a seguir al Señor, vamos a servir al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y la verdad que nos vemos reflejados en esta situación, porque debemos desarrollar para poder soportar las pruebas, las dificultades, desarrollar a veces, como hemos hablado con Fit, esa mentalidad de runner, ¿no es cierto?, de corredor de maratones, resistencia, resiliencia, disciplina, equilibrio y un ritmo. Sabemos que los maratonistas tienen todo ese tipo de características, ¿no es cierto?, de poder permanecer en una carrera. Depende de la cantidad de kilómetros, la resistencia, la mentalidad para no desenfocarse. Estas habilidades son importantes para que nosotros las desarrollemos. Como cuerpo de Cristo tenemos que ir adaptándonos a este ritmo, adaptarnos a las circunstancias. Esta resiliencia es justamente la palabra de superar esos momentos de crisis, esos momentos de duelo, esos momentos de prueba, cuando queremos abandonar. El pueblo, aquí vemos que estaban animados hasta este capítulo, venían edificando la muralla hasta la mitad. Pero justamente empezaron las palabras de desánimo. Y el desánimo es contagioso. El desánimo, cuando uno comienza a hablar con una persona
Y uno quizás no responde, pero está escuchando todo eso. Llega a su casa, prende el televisor, más malas noticias. Y entonces se va creando una atmósfera, se va creando en nosotros una estructura y una manera de pensar justamente negativa. Un pensamiento de desánimo, de desenfoque, y las promesas de Dios y lo que Dios nos ha hablado va quedando como alejado, y cada vez vemos ese problema mayor y más grande. Entonces la palabra de hoy, ¿qué nos va a decir a través de estos 4 razones para vencer el desánimo? Y vemos la palabra de Dios en Nehemías 4, versículo 6. Si lo tiene, me dice amén. Nehemías capítulo 4, versículo 6, y lo leemos en el nombre del Señor. Y dice: por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobía, los árabes, los amonitas y los asdodeos, no sé si lo tengo bien, asdodeos, está bien, se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche. ¿Para qué? Para protegernos. Versículo 10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto, versículo 11, nuestros enemigos decían: antes que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. Leemos hasta allí. Vemos ahí en este relato, en estos versículos nada más, palabras que van a ser de bendición para nuestra vida. Y cada vez que usted se sienta desanimado, quizás no se va a acordar todo lo que hablamos en esta noche, pero usted se va a acordar de Nehemías capítulo 4 y va a decir: allí hay principios, allí hay palabras que me van a ayudar para salir de este estado de desánimo, este estado de desenfoque, este estado de angustia y de opresión. Y dice que allí en el versículo 6, por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de la altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. O sea que hasta ese nivel, todo bien, todo ordenado, todos contentos, todos juntos y todos unánimes. Pero fue hasta que llegaron a la mitad. Allí fue cuando comenzó el problema. No fue al principio ni fue al final, fue a la mitad de la construcción de la muralla que comenzaron los conflictos y comenzaron los problemas. Entonces, para nosotros, muchas veces el problema no es cuando arrancamos con entusiasmo, cuando comenzamos a servir con todas nuestras fuerzas, cuando empezamos un proyecto personal, un negocio o un estudio que comenzamos con ánimo, sino que es en la mitad de la carrera. No es al final cuando visualizamos la meta, porque cuando uno ve la llegada, uno se anima, se esfuerza, pero durante la mitad es el proceso. Un joven me comentaba que había tenido una experiencia con un grupo de hombres de ir a la montaña, y cuando llegaron a la mitad de esa montaña, era el punto que o seguía o se volvía. Tenía que tomar una decisión. Era en la mitad. Hacía mucho frío, estaban muy cansados, el calzado y la vestimenta que llevaban no era la apropiada para continuar.
Sin embargo, tenía una opción, o seguir o abandonar. Pero fue allí en la mitad que tuvo que tomar una decisión, donde el viento comienza a soplar, donde a nosotros también nos suceden esas situaciones de duda y de temor cuando estamos a mitad de camino, cuando no sabemos si ha sido una buena decisión avanzar y llegar hasta donde estamos. Entonces, la razón número 1 para vencer lo que usted tiene que vencer, lo número 1 es la fatiga. Entonces, ahí está. La fatiga es lo primero que debemos vencer. Porque ¿qué es lo que decían que estaban? ¿Cómo estaban los que edificaban? Estaban cansados, estaban agobiados, el escombro era mucho. O sea, mirá todo lo que estamos recién a la mitad y mirá todo el escombro que falta. Yo me quiero morir, tengo las manos ampolladas. Ya estoy insolado, ya estoy cansado y recién estamos a la mitad. ¿Cuánto les ha pasado? ¿Cuántos se sienten identificados con esta palabra? Entonces, dice el versículo 10, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiado. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Fíjense, cuando hay este cansancio, esta fatiga emocional, este agotamiento también espiritual, porque no podemos separar las cosas, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, lo que nos afecta es de manera integral, no nos afecta solamente el físico, sino que también influye en las emociones, influye en nuestra alma. Por eso, cuando estamos cansados, lo más espiritual que podemos llegar a hacer es dormir una siesta. Usted pensaba que le iba a decir ayuno y oración y doblar rodillas. No, es dormir, es descansar, porque cuando estamos cansados y agobiados no podemos tomar buenas decisiones. Estamos, como dicen, burnout, que le llaman ahora, estamos quemados. Entonces eso no nos permite ver con claridad el objetivo por lo que estamos trabajando, por lo que estamos luchando y hacia dónde vamos. Cada vez esa llegada se ve más lejana, cada vez eso se ve como un espejismo. No podemos ver con claridad. Entonces, después que uno descansa, después de que uno duerme, pero que tampoco sea un hábito, ¿no? Porque sabemos que tiene que ser todo en proporción, porque también el dormir demasiado es malo. Todo es bueno en una proporción, en un tiempo indicado, porque el demasiado dormir también hemos visto que es negativo, es perjudicial. ¿Aún cuánto les ha pasado que se acuestan a dormir una siesta y se pasan de la hora y se levantan más cansados, con dolor de cabeza? Entonces, a veces es bueno descansar una media hora, 40 minutos, pero el dormir de más, eso no nos ayuda. Entonces, cuando nos levantamos de esa siesta breve, podemos ver ese problema o esa situación de otra manera. Podemos tener otra perspectiva y decir, bueno, quizás no voy a poder levantar todas estas piedras, quizás no voy a poder mover todo este escombro, pero por lo menos vamos a limpiar un poco, vamos a ordenar para mañana con nuevas fuerzas arrancar el día. Entonces el descansar te ayuda a tener claridad en la manera de pensar. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 y 18. Para los que están tomando notas, libro de Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 18. Nunca te olvides de que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. Entonces, ¿cuándo es cuando el enemigo te va a atacar en el pensamiento? Te va a atacar cuando estás cansado y agotado. Por eso la importancia en esta hora de entender
de que no podemos seguir adelante cansados, agobiados, porque es allí donde somos blanco fácil del enemigo. Entonces, el cansancio, ¿qué es lo que provoca en nosotros? Que nos volvemos vulnerables. Nos volvemos vulnerables ante el ataque del enemigo. Estamos expuestos ante la misma muerte, tanto física, como leemos acá, que les iba a suceder, sino también la espiritual. Por eso la importancia de luchar contra la fatiga. El segundo punto, son 4, vamos bastante bien con el tiempo. El segundo es la frustración. Es con el segundo punto que debemos luchar. Es la frustración cuando emprendemos un trabajo, cuando emprendes algo y comienza a postergarse. Lo que vos habías determinado que ese trabajo lo ibas a hacer en 1 hora, te llevó todo el día. Lo que vos pensabas lograr, los trámites, ¿a cuánto les pasa? Que ibas a hacer todo el trámite en la mañana, te llevó toda la semana. Que faltó el sello, que faltó el otro papel, que faltó la fotocopia. Entonces eso va desgastando, eso te va frustrando. Y lo que parecía una semana, tanto en trabajos, se transforma en meses. Y lo que era en meses se transforma en años. Lo que una carrera iba a ser en 3 años, llevo 6. Cuando comencé la dieta, no se rían, estamos a la mitad, estamos hoy trabajando esto. El lunes arrancamos. Anita nos va a ayudar con la dieta. Entonces, allí es el tema que debemos identificar. El problema, ¿dónde nos encontramos? ¿En qué etapa estamos? De que comenzamos la dieta justamente el día lunes, pero el día miércoles tenemos el cumpleaños, tenemos las pizzas, las empanadas. Entonces no es al principio, es a la mitad de la semana que habíamos comenzado bien, pero ¿cómo vamos a rechazar esa invitación? Cuando nos dicen tenés que bajar 6 kilos y llevamos 3 y decir la verdad que me veo espectacular con estos 3 kilos que ya he bajado, una empanadita, una porción de pizza, una vez al año, que es el cumpleaños, no le hace daño, y empezamos un permitido, y comenzamos ahí a negociar, y después al otro día nos miramos al espejo, y nos frustramos y nos enojamos, y ¿para qué habré comido? ¿Por qué habré hecho esto? ¿Por qué habré dejado? ¿Por qué abandoné? Entonces la frustración, y los argentinos más que nada tenemos que lidiar. El otro día veía una imagen de que los trabajadores como remar en el dulce de leche, ¿no? Por todo lo que cuesta salir adelante, pero nosotros tenemos a alguien que nos ayuda justamente en este sentimiento contrario que hay en el mundo, este sentimiento contrario que hay en nuestra sociedad, de que no se puede, de que ¿por qué no somos como España o otros países, por tan solo un ejemplo? ¿Por qué no estamos allá? ¿Por qué no podríamos ser y lo que no somos? Pero ¿qué es lo que nos ha dicho el Señor? Te ha dicho el Señor que estés fatigado. La palabra nos habla de esto en esta hora para justamente no tener ese mismo espíritu y sobreponernos y luchar contra la fatiga y la frustración. Dice el versículo 10. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir esta muralla por nuestros propios medios. Es eso lo que debemos desenfocar, de que lo que hacemos es con nuestras propias fuerzas. No es con nuestra propia fuerza, es con las fuerzas del Señor. Ahí radica el punto. Cuando queremos nosotros intervenir, cuando nosotros queremos ayudar a Dios, es cuando erramos, cuando nos desenfocamos, nos frustramos, nos fatigamos y nos sobrecargamos con escombros en nuestra vida. ¿Qué cantidad de escombros hay en tu vida? ¿Cuáles son los escombros que hay en su vida?
que no te permiten seguir adelante, que te tienen cansado y frustrado. Pueden ser escombros de malas decisiones, escombros de decisiones financieras, de deudas. Y así cuánta cosa puede usted ponerle nombre, que yo estoy seguro que el Espíritu te está mostrando para que quites esos escombros y pongas la mirada en el Señor. Quitar ese enfoque personal, ese enfoque egocéntrico de cómo yo me siento, de que todo lo que está sucediendo a mí me pasa. Mira aquel otro cómo está, mira cómo aquel puede construir y mira todo lo que a mí me cuesta, todo me cuesta el doble, a todo me sale mal. Entonces hay que aprender a luchar con esta frustración diaria, con estos desafíos que tenemos como iglesia, como persona, como familia, como padres, como hijos. El Salmo 25, 16 dice, y lo tengo en la versión Nueva Biblia Viva, y dice: ven, Señor, y muéstrame tu misericordia, pues me hallo indefenso, abrumado y sumido en tribulación. Indefenso, abrumado y sumido en tribulación. Todos estos son sentimientos de que uno está vulnerable, porque está cansado, porque está abrumado. Entonces es esto lo que nosotros tenemos que enfrentar en esta temporada. Estamos viviendo tiempos como nunca antes, pero creo que para los hijos del Señor es la mejor temporada. Es la mejor temporada donde el Señor nos está puliendo, donde el Señor está sacando lo mejor de sus hijos. Y usted dirá, pero en medio de esta situación que yo estoy pasando, que me quedé sin trabajo, que no aprobé la materia en esta semana, en la situación laboral, es justamente no enfocarnos, ni fatigarnos, ni frustrarnos con nuestra mirada. Dice el salmista: ¿dónde alzaré mis ojos? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Nehemías al comienzo de esta situación angustiante y terrible? Fue orar. Nosotros es lo último que hacemos después que venimos frustrados de todos los trámites, después de haber trabajado todo el día, es que vamos y oramos. Entonces debemos cambiar ese orden de prioridades, ese orden en nuestra vida y en nuestra familia, y arreglar las cosas al orden de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. El punto número 3. Sentir que soy un fracasado. El fracaso. Este es el otro punto que desarrollamos del versículo 10. Dice: jamás podremos construir la muralla por nuestra propia cuenta. Perder la confianza y la identidad de quiénes somos nosotros en Cristo. Porque dice la palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, lo sabemos de memoria, lo recitamos de memoria. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué entonces estoy frustrado, agobiado y con ese sentimiento de fracaso? Porque le estamos dando lugar a pensamientos que Satanás pone en nuestra mente, en nuestro corazón. Vos vas a buscar a Dios en oración con todo lo que estuviste haciendo en este día, con todo tu trayectoria, ese testimonio. ¿Quién te crees que sos para seguir buscando a Dios? ¿Por qué sos tan hipócrita? Y empezamos a darle lugar, y la verdad que sí. La verdad que uno empieza a decir en su pensamiento:
no, la verdad que no me puedo presentar en oración porque todo lo que hice. Pero ¿quién es el que acusa? ¿Quién es el que nos condena? ¿Quién es el que te dice que no podés cuando la palabra me dice que sí puedo? ¿A qué vos estás escuchando en este tiempo que provoca ese sentimiento de frustración y de fracaso? ¿Por qué si la palabra me dice que somos hijos y coherederos y que seremos reyes y sacerdotes y que con Él hemos heredado todas las cosas? ¿Por qué hoy te sentís fracasado? ¿Por qué hoy estás frustrado y cansado? Entonces, nosotros debemos ver ese fracaso y esa situación en la que nos encontramos para que sea un trampolín hacia los objetivos que debo cumplir. Que no sean un tobogán que me llevan más abajo, sino que lo que yo estoy recibiendo, lo que yo estoy escuchando, esta situación que el enemigo quiere poner en mi mente y en mi corazón, la voy a confrontar con la palabra, con lo que Dios me está diciendo. Entonces, en vez de decir cuánto es lo que me falta, es mirar quién es el que me va a ayudar a llegar a esa meta y a ese objetivo. Entonces, por eso es sumamente importante esta sesión de fe, para entender y comprender que el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Que toda autoridad nos ha sido dada en el cielo y en la tierra por Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que el fracaso no se transforme en un rasgo personal. Que usted diga, no, mis padres siempre me dijeron que yo no iba a llegar a nada, que iba a ser un fracasado. Por eso es que ahora me pasa lo que me pasa. Mis padres tenían razón, que nunca iba a llegar a nada, que nunca iba a poder terminar absolutamente nada. Ese es el pensamiento que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida como cristianos, que tenemos que luchar y decir, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que las palabras de ánimo no sean las que el pastor te da, sino que la palabra de Dios sea la que te vaya edificando y usted se pueda autogestionar, autoadministrar las fuerzas que provienen del Señor. Que usted no esté dependiendo del mensaje del día sábado, no esté dependiendo de cómo ministran aquí adelante, sino que usted está dependiendo del Señor todos los días. Que usted no depende de una sola reunión, que usted depende del Señor todos los días. Que sus fuerzas vienen del Señor, que no dependen del pastor si me llamó o no me llamó, que no dependen de los hermanos si hay o de las leyes que nos permiten reunirnos o no reunirnos. Este es el tiempo que debemos personalmente hacernos cargo de lo que nos corresponde edificar, de poner manos a la obra y decir, ¿qué es lo que me toca a mí, Señor? Nehemías les cambió la perspectiva, les cambió la mirada. Lo que dice en el versículo 12, el versículo 11. Mientras tanto, nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Eso es lo que el enemigo quiere infundir a tu vida permanentemente. Desánimo, miedo, amenazas. Así que vos vas a seguir yendo a la iglesia. Así que te has determinado a seguir a Cristo. Así que vos sos el que querés leer la Biblia o el que querés doblar tus rodillas. Si vos seguís haciendo eso, te va a pasar tal y tal cosa. Y toda esa serie de pensamientos y de argumentos que vienen de del mismo infierno, nosotros lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y nos proyectamos hacia adelante en las promesas que Dios me ha dado. Porque el enemigo
enemigo siempre se va a enojar cuando uno se determina a servirle. Siempre va a haber oposición en su casa al momento del servicio. En el momento que usted se dispone, va a llegar la familia, los familiares que nunca los vio, que hace años que no los ve, vienen el día de la reunión. El motivo cuando usted se pone a orar es que te empiezan a llamar por teléfono. Y detrás de ese mensaje le tengo que responder, es mi jefe. Entonces cuando ese momento que tenés para orar se transforma en un conflicto y una lucha que nosotros tenemos que sobreponernos. Nosotros tenemos que luchar contra toda esta fatiga, la frustración y el fracaso. Nosotros tenemos un espíritu diferente. El espíritu que el Señor nos ha dado es de valentía, es de dominio propio. Es un ADN que hay en nosotros que el Señor mismo ha puesto para no bajar los brazos, para poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Porque aunque parezca que el escombro sea mucho, aunque parezca que no vamos a poder, el Señor es especialista en capacitarnos, en darnos los recursos que nosotros necesitamos para llevar adelante la obra. Pero es necesario dar un paso de fe. Es dar un paso. Yo tengo que dar un paso y decir, vamos a construir, vamos adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tengo que sacar de mi vida que no me permite avanzar? ¿Cuánto no les ha sucedido que se ponen a ordenar la piecita del fondo? Y allí empiezan a aparecer cosas y cosas. Y a veces no es que empezamos a sacar, sino que seguimos echando y seguimos guardando. Seguimos guardando porque esto puede servir para más adelante. Porque más adelante voy a hacer con esto un carrito, o esto me puede servir para tal y cual cosa, o a alguien le puede servir. O el que guarda siempre tiene, dicen también. Entonces así hacemos muchas veces con nuestra vida. Hacemos con cosas en nuestra vida que vamos guardando en nuestro corazón. Y vamos guardando en nuestro corazón. Y vamos guardando. Y cuando queremos acordar, tenemos una muralla de escombros que no nos permiten seguir adelante. No nos permiten visualizar lo que Dios nos está mostrando. Las promesas. Lo que Dios te ha dicho a tu vida y a tu familia. Entonces, el punto número 4 y el último es el temor. La cuarta causal es el temor. Dice que cuando allí en Nehemías capítulo 4 versículo 1, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un par de días, tan solo por ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. Miren las palabras de desprecio, las palabras de amenaza, las palabras de temor que infundían y que el pueblo había comenzado a escuchar. Y me llamó la atención en el versículo 12 de mismo Nehemías capítulo 4, dice que los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. O sea, ¿quiénes eran los que estaban corriendo la voz de que nos van a invadir de nuevo? De que nos van a destruir, que lo que estamos haciendo no sirve para nada, que es en vano todo el esfuerzo, nuestras ofrendas. Porque eso es lo que le estaba criticando. Se creen que porque van los días sábados, se creen porque sirven al Señor en una área, porque han abierto su casa de luz, van a venir y van a querer seguir construyendo. Esto es lo que estaba corriendo la voz.
una palabra de desánimo entre el mismo pueblo de Israel. Eran los vecinos los que estaban pegaditos a los enemigos. Estaban prestando oído a sus enemigos. Y le estaba diciendo, che, mirá, el rey está enojadísimo, va a venir contra ustedes, los va a destruir, ni se les ocurra seguir. No sigan construyendo porque la que se les viene es peor. Y no solamente el rey Tobías, sino todos los árabes. Se van a venir con todo. Y así son las palabras de fracaso, de fatiga, palabras que vienen en contra de tu vida de frustración y de temor. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Los llamó y le dijo, vamos a cambiar la estrategia. Dejen de estar chismoseando allá. Vénganse para acá, dejen de estar escuchando esas palabras que no les edifican, no nos ayudan en nada en la edificación del muro. Vamos para adelante. Entonces, para finalizar, ¿cuál es la receta para esta semana? ¿Cuál es la palabra para esta semana contra la fatiga? ¿Qué es lo primero que usted va a hacer cuando esté fatigado? Descansar. Se va a dormir una buena siesta. Se va a levantar y va a tomar lápiz y papel y va a decir, a ver, toda esta montaña de escombros, ¿por dónde vamos a ordenar primero? El lunes tal cosa, el martes tal cosa. Esto es lo primero que vamos a hacer para esta semana, la tarea. La receta del doctor cuando nos dice vas a cada 12 horas a tomarte esta medicina. Lo que usted va a hacer en esta semana, va a descansar y va a analizar cuál era la situación. Eso fue lo que hizo Nehemías. Analizó cuál era la situación del muro y de la ciudad. Y te doy la palabra para que la medites. Salmo 127:2. Es inútil que te esfuerces tanto, desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. El descansar no está mal, pero que eso no sea una rutina dañina, que te robe tiempo. Entonces, no ser adictos al trabajo, pero tampoco adictos a la almohada. O sea, tenemos que encontrar ahí el equilibrio para poder encontrar esta dirección y la fortaleza que Dios nos da. Entonces, el segundo, ¿qué es lo que debo reforzar? Mis áreas débiles. Esto es lo que hicieron el pueblo, levantaron las brechas, cerraron las puertas. Esto es lo que tenemos que primeramente nosotros hacer. ¿Qué es lo que puede estar debilitándote? ¿A quién estás escuchando que te está cambiando la manera de pensar y reemplazando las promesas que Dios te ha dado? ¿Qué hábitos tengo que cambiar en mi vida para cerrar toda puerta del enemigo? Todo lo que me está influenciando, todo lo que me está separando y me está robando ese tiempo de comunión, ese tiempo de lectura, ese tiempo de oración. Entonces, el segundo es reforzar mis áreas débiles. ¿Cómo manejar la frustración? ¿Cómo manejarla y de qué manera? Dice el versículo 13. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de las murallas, en los lugares descubiertos. Nehemías 4, versículo 13. Guardias armados. El Señor nos ha dado armas en Efesios capítulo 6, que nuestras armas no son armas humanas, sino que son poderosas en Dios. Es la palabra de Dios, es la fe. Es el Evangelio, es el poder de Dios en nosotros el que nos ayuda a pelear. Entonces cada día vamos a tomar esas herramientas y esas armas poderosas que Dios nos ha dado. Esto es lo que hizo Nehemías. Entonces, como familia debemos cubrir esas necesidades que el Espíritu te muestra que hay en otra familia.
No sé qué es lo que el Señor puede estar mostrando aún en tu propia familia. Áreas que están afectando, decisiones, hábitos que están provocando estas brechas. Reforzar las áreas débiles. Reorganizar la vida devocional, como decíamos recién. Reorganizar el presupuesto familiar. Evitar todo lo posible que sea un motivo de discusión o de pelea, sino que sea un motivo de justamente, vamos a unirnos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a coordinar cómo vamos a gastar y cómo vamos a distribuir el presupuesto del mes. Estas son cosas que estuvimos viendo. Entonces, antes de seguir cansado, usted va a descansar, va a dejar el estrés y se va a reorganizar y va a cambiar esa visión que tenías de que todo está destruido y que no podés seguir adelante. Lo segundo que necesitas, lo que estamos viendo para reforzar estas áreas débiles, es la ayuda de tu hermano. Primeramente, como decíamos, la ayuda del Señor, pero también la de nuestro hermano. Por eso es tan importante el pertenecer a una casa de luz. Porque es allí donde dice la palabra que hierro con hierro se aguza. Es donde nos podemos ayudar, es donde nos podemos fortalecer, es donde usted puede transmitir esas áreas débiles. Y donde tu hermano puede orar por esa debilidad. Por eso no es bueno, dice la palabra, que el hombre y la mujer estén solos. Dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae en un hoyo, ¿quién lo puede salvar? Pero si estamos tomados de la mano, si estamos interesados, estamos conectados, no solamente a través del celular, sino en el espíritu, es que podemos salir adelante, podemos vencer. Entonces es importante reforzar las relaciones, vencer esos temores, vencer esos fracasos en las relaciones interpersonales. Es que yo soy muy cerrado. Debemos romper con esas estructuras de que yo soy así. A mí me cuesta hablar, a mí me cuesta compartir. Mentira del enemigo, mentira de Satanás. El Señor nos está llamando a que seamos un cuerpo. El cuerpo es un organismo vivo, un organismo integral, un organismo que no puede estar cada uno por su lado, sino que cada uno tiene que ser parte de este cuerpo. Y nosotros somos parte de este cuerpo. Por eso es que es la importancia de que usted esté bien, que las familias sean sanas, que las familias sean restauradas, porque una vida sana, una familia sana, es una iglesia sana, es una comunidad sana. Entonces es que el Señor puede derramar ese vino nuevo sobre nuestras vidas. Pero si en nuestra vida hay escombros, no renovamos nuestra manera de pensar, nuestro objetivo diario. ¿Por qué hago? ¿Por qué es lo que sirvo? ¿Por qué es que yo estoy construyendo? ¿Por qué hago lo que hago? Y no lo que Dios me está haciendo. Eso es lo que provoca frustración, cansancio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, descanso para nuestro cuerpo. Lo segundo, reforzamos nuestras áreas débiles. Tercero, volvemos a enfocarnos en Dios. Si estamos desanimados, si estoy en el punto medio, en el punto en que voy a abandonar, por algo dicen la crisis de los 40. Tengo amigos, estoy en esa franja etaria de los 40, donde uno lucha con la juventud y con la edad mayor, donde veo compañeros y amigos de básquet que se comienzan a hacer tatuajes, se comienzan a vestir de manera más skaters, más juvenil. Por eso es que debemos estar enfocados y que no sea la edad, que no queramos aparentar o no ser lo que realmente somos. Asumamos donde estamos y sigamos hacia adelante, no miremos más atrás lo que no pude hacer cuando era más joven.
Porque este es el problema cuando estamos en esta edad media, que queremos recuperar tiempo y hacer cosas que no habíamos hecho en la juventud. Y vemos en la crisis de los 40, tanto para hombres como para mujeres, lo dejamos ahí. Entonces, lo otro es resistir el desánimo. Resistir y no rendirse. Lo peor que hay es rendirse sin pelear. Isaías capítulo 40, versículo 29 dice: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. ¿Cuántos le dan un aplauso y dicen: yo quiero ser de esos? Hemos pasado, y para qué entrar en muchos detalles, en una temporada difícil, un año de pandemia, un año donde estudiantes han tenido que pasar diferentes etapas difíciles para poder completar sus estudios, en el trabajo, en la economía. Y a veces vemos que esto, más en nuestro país, no sabemos cuándo va a terminar. Lo que parecía una cuarentena de 15 días se transformaron en 3 meses, 4 meses, un año, ya vamos y para largo. Entonces eso nos desanima y nos frustra, pero nosotros no vamos a rendirnos. Nosotros vamos a confiar, porque la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra van a pasar. Entonces, esta pandemia también va a pasar. Y hemos pasado tiempos difíciles porque hemos perdido seres queridos, hemos tenido muchas pérdidas, pero como decía al principio, vamos a tener la fortaleza del Señor, vamos a tener la disciplina para poder seguir caminando. Entonces, lo primero, descansamos nuestro cuerpo, reforzamos lo segundo, nuestras áreas débiles, volvemos a enfocarnos a Dios y resistimos el desánimo. ¿Cuántos van a resistir en este tiempo? Póngase de pie, por favor. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades en nuestro canal que estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.